y como lo habíamos anunciado, tenemos en nuestros estudios la presencia en vivo del doctor Julio López, viceministro en Atención Integral de Salud Pública. Gracias por acompañarnos, doctor López, buenos días y bienvenido. Rápidamente repasar aquella información que creo que es esencial para evitar que el pánico siga apoderándose de la población. Exactamente, existen 6 casos confirmados de coronavirus. Sí, efectivamente, tal como lo anunciara la señora ministra el día de ayer, se sumaron 5 nuevos casos confirmados, entre los cuales evidentemente está el círculo cercano del caso índice, del caso original, con la diferencia de que estos casos son casos que tienen sintomatología leve, ¿no? Como lo hemos venido diciendo ampliamente para que la ciudadanía lo conozca, el 80% de los ciudadanos que contraen la enfermedad son sintomatología leve. Entonces, y esa es la situación en este momento. Ahora, doctor López, ¿cuál es el estado de la paciente índice, de aquel caso importado que llega al país de España, esta compatriota nuestra que estaba viviendo en España y que llega primeramente sin presentar sintomatología y luego pues se complica? ¿Cómo está ella? Sí, se mantiene, como habíamos anunciado, el estado es crítico. El estado es crítico, recordemos que es una paciente adulta mayor que tenía algunas enfermedades, unas comorbilidades, entonces evidentemente el estado es crítico, el pronóstico sigue siendo reservado, no hemos tenido mayores modificaciones, pero se mantiene con el soporte vital adecuado, esperando, como todos los pacientes, tratar de su recuperación. Que no es el mismo caso, valga la puntualización, de los otros 5 pacientes cercanos a ellas, es decir, ellos no presentan un cuadro agudo. Efectivamente, o sea, es un cuadro agudo, pero los casos son leves. La sintomatología es absolutamente leve, las condiciones son de manejo ambulatorio. Entiendo que ellos se encuentran en cuarentena en cada una de sus casas. Efectivamente, hay que estar perfectamente claro de que cada uno de los estamentos clínicos en los cuales se encuentran los pacientes van a determinar si aislamiento se realiza en su domicilio, en una casa hospitalaria o si requieren de cuidados intensivos. En este caso específico es atención domiciliaria, igual seguimos con los controles activos con todos estos pacientes. Cuando hablamos del espectro de contactos o el número de personas con las que tuvo contacto el caso índice, ¿a qué número nos estamos refiriendo exactamente hasta este momento? Sí, normalmente cuando hay la aparición de los casos, en este caso, valga la redundancia, un caso importado, nosotros lo que hacemos es inmediatamente un censo, ¿no? Un censo de contactos, todos los movimientos que tuvo cada uno de los pacientes y se van determinando. Se los busca, se los ubica y se determina si existe o no sintomatología y se le da indicaciones de acuerdo a cada uno de las circunstancias. En este caso en específico, en el cual tenemos un caso índice y 5 casos que estuvieron cerca de ella con sintomatología, a su vez hacemos un nuevo censo de nuevos contactos, por eso es que hemos visto que en el pasar de los días y dentro de esta dinámica se han ido ampliando los rangos de control. ¿En total son cuántos? Ya 177 las personas que estamos dando seguimiento. Hay que puntualizar en algo. ¿Cómo no? Estos 177 personas, a medida que hayan cumplido 14 días posterior al contacto, se van yendo se los va descartando de la posibilidad de tener la enfermedad. Ahora, circuló en redes sociales, y de ahí la importancia de verificar y constatar la información para no alarmarnos. Circulaba en redes sociales una fotografía de un hombre joven que aparentemente sería el taxista que habría movilizado a la paciente índice cuando llega al aeropuerto internacional y que no daban con él. ¿Esto es real o es una información falsa? Nosotros hemos logrado contactar a todos los contactos. Okay. Los hemos ubicado, le estamos dando indicaciones. De ahí sabemos perfectamente que dentro de las redes sociales hay una cantidad importante de información que es completamente desafinada, falsa, y lo cual por eso siempre la invitación a la comunidad es de tener la información desde fuentes oficiales, porque si no va a ser bastante complicado. Como hemos visto, es más el pánico que lo que realmente está ocurriendo, la gravedad de lo que ocurre. E inclusive tratando de desestimar las acciones institucionales, lo cual está completamente fuera de lugar. Ahora, vamos con la sintomatología y un poco para que nuestra teleaudiencia tenga claro cuál es la sintomatología y qué medidas preventivas. Pero vamos con lo primero, sintomatología. Ya, básicamente el tema de la sintomatología es un cuadro respiratorio.
¿sí? Donde puede haber tos, estornudo, fiebre, es un elemento clave en este tema. Y lo que puede sí darnos algún indicio de gravedad ya es la dificultad para respirar o que se estén sumando algún otro tipo de sintomatologías, ¿no? Que es indefinida, puede tener síntomas abdominales, pero sin embargo, como diarreas, pero sin embargo, lo fundamental, los temas de respiratorio y el dato particular de la dificultad para respirar puede ser un dato de gravedad. Lo que de ninguna manera quiere decir que alguien que en este momento tuviese un cuadro de afección respiratoria indique que sea coronavirus, porque de hecho han habido siempre este tipo de procesos que se dan en nuestra población, doctor. Sí, efectivamente, cuando hablamos de este proceso, primero de que tiene que ver no solamente la sintomatología respiratoria, sino que también tiene que haber un antecedente de tener un viaje. Específicamente nosotros hemos ampliado el rango de viajes, ¿no?, a países como China, Irán, Corea del Sur, y en la última actualización hemos incluido España y México, que es donde hemos tenido un número importante de casos. ¿Por qué digo que es importante el dato del viaje? Porque el virus todavía no se encuentra circulando en el país. El virus es un caso importado, ¿sí? Y estamos con el control de los contactos. Entonces esto es fundamental, no es solamente los datos respiratorios. Ahora, estamos perfectamente claros de que hemos invitado a la ciudadanía a no automedicarse, que si tienen una sintomatología a hacerse atender a través de medios de salud, públicos o privados, de manera regular. Adicionalmente, los mecanismos higiénicos sanitarios que tiene que guardar todo como norma general, como regla general. No esto como medidas preventivas, ¿de qué tipo específicamente? El lavado de manos fundamental. Sí, el lavado de manos fundamental porque es precisamente el vehículo en el cual se transmite o se podría transmitir no solamente el coronavirus, sino todas las enfermedades. Entonces, el lavado fundamental, no el lavado de manos, agua y jabón, pueden coadyuvarlo con la utilización de gel con base alcohólica, ¿sí? Fundamental el mantener una distancia mayor a 1 o 2 metros con cualquier persona que tenga algún tipo de afección respiratoria, y quienes tengan la afección respiratoria, recomendable en ese caso sí, la utilización de una mascarilla y el aislamiento domiciliario. Pero no hay mascarillas, ¿aquello no es un problema o podría traer algún tipo de consecuencias? Entiendo que no, lo han dicho las autoridades de salud. Como lo hemos mencionado, en el caso de no contar con las mascarillas, primero el aislamiento en el domicilio, es decir, que no salgan a realizar sus actividades regulares por una parte, o pueden utilizar en el momento de estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz con un pañuelos de preferencia descartables para que puedan ser desechados. En todo caso, a nivel de los centros hospitalarios, ¿cuántos hay en el país preparados con áreas de aislamiento en el escenario de que se presentasen casos sospechosos o ya confirmados? Sí, nosotros hay que estar claro de que la respuesta en este tipo de eventos siempre va a ser progresiva. En la medida que vaya avanzando, los diferentes estamentos preparados van a irse desplegando o van a ir incrementando su capacidad para poder atender. En este momento tenemos 15 hospitales, los cuales han sido previamente preparados, ¿sí? Utilizamos los elementos aislados que tenemos, los espacios aislados que tenemos, pero dadas las circunstancias, dadas los eventos, inclusive se pueden desplegar mucho más salas, se pueden preparar o cerrar o utilizar de manera exclusiva espacios o áreas hospitalarias. Cerremos la entrevista tal vez haciendo un llamado a la calma, porque entiendo que no tenemos que estar alarmados ni con pánico. Es importante que la ciudadanía conozca, primero, temas que son fundamentales. La baja letalidad que tiene la enfermedad, ¿sí? Estamos hablando que por debajo del 3% tiene la letalidad por una parte. Segundo, de que es una enfermedad que ha evidenciado que más del 80% de los casos tiene sintomatología leve, es decir, que pasa tal cual como pasa con cualquier resfriado, ¿no? Quiere decir que logran recuperarse más del 80%. Así es. Enhorabuena. Y esto es importante porque a veces tratando de afectar la institucionalidad se piensa en quién creo y en quién confío. Los datos están dados y a nivel mundial, no son propios del Ministerio de Salud ni de ningún otro estamento, sino que son datos mundiales. Entonces es conocido de que no es el afán simplemente de generar una información falsa, sino todo lo contrario, de poder tener claro qué es lo que pasa. Ahora, estamos dentro de un evento de salud pública donde viene una oleada de casos, donde viene a nivel mundial se vienen replicando los casos, y eso evidentemente afecta muchos temas. El tema de que los pacientes estén aislados, el tema que no van a dejar de trabajar, van a dejar de asistir a las escuelas. Entonces todo eso afecta a la economía, el desarrollo normal de un país, y esos son los elementos que tenemos que considerar. Entonces, las medidas fuertes para evitar este tipo de problemas y obviamente dejar de exponer a personas que sí pueden tener una mayor afectación, una mayor gravedad, y tener que acudir
al sistema de salud. Muchísimas gracias por su presencia y por sus orientadoras recomendaciones vertidas aquí esta mañana. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Amigos televidentes, ha sido la presencia del doctor Julio López, viceministro de Atención Prioritaria en Salud Pública e Integral. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia.